Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 1 al 7 de enero, y tiene por título: Aprecia el honor de adorar a Jehová en su templo espiritual. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué está diciendo un ángel, y qué efecto debería tener su mensaje en nosotros? El ángel está llamando a todas las naciones a temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador del cielo, la tierra y los mares. La respuesta que se busca es que todos debemos adorar a Jehová como el Dios verdadero y apreciar el honor de adorar nuestro templo espiritual. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué es el templo espiritual de Jehová? El templo espiritual no es un edificio físico, sino un sistema establecido por Jehová para ser adorado según su voluntad. Se basa en el rescate y sacrificio de Jesús. Se menciona en la carta de Pablo a los cristianos hebreos en el Nuevo Testamento. El templo espiritual no es el templo de la visión de Ezequiel, que se centra en las normas de Jehová para la adoración pura y en su restauración de tiempos modernos. No es el templo santo para Jehová, que se refiere a los hermanos ungidos que sirven en la congregación cristiana. No es nuestro paraíso espiritual, es decir, el ambiente de prosperidad espiritual que solo disfrutamos quienes adoramos a Jehová en su templo espiritual. Veamos la pregunta número 3 y 4. ¿Por qué razones estaba preocupado Pablo por los cristianos hebreos, y cómo los ayudó? Pablo escribió a los cristianos hebreos para darles ánimo, ya que muchos provenían del judaísmo y podrían ser burlados por no tener un majestuoso templo, altares ni sacerdotes. Además, les instó a comprender las enseñanzas espirituales profundas, ya que algunos seguían aferrados a la ley de Moisés, y no entendían completamente el sacrificio de Jesús. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué es necesario que entendamos, y por qué? Pablo explica que la adoración judía era solo una sombra de lo que vendría con Cristo. Es crucial entender el sistema de adoración en el templo espiritual, porque posibilita el perdón de pecados y nos permite adorar a Dios según su voluntad. Vamos a pasar al primer subtítulo. Exploremos las verdades bíblicas más profundas. Veamos la pregunta número 6. ¿Para qué se usaba el tabernáculo? El uso que se daba al tabernáculo, o también llamado tienda de reunión, era para reunir a los israelitas con el objetivo de adorar a Dios y ofrecerle sacrificios. Y esta tienda o tabernáculo era trasladada de un lugar a otro en el desierto. Veamos la pregunta número 7. ¿Cuándo llegó a existir el templo espiritual? El tabernáculo, usado por los israelitas en el desierto, sirvió como una sombra de presentación simbólica del gran templo espiritual de Jehová. El templo espiritual se convirtió en realidad en el año 29 de nuestra era, cuando Jesús, ungido con Espíritu Santo, comenzó a servir como gran sumo sacerdote en él. Vamos a pasar al segundo subtítulo. El sumo sacerdote. Veamos la pregunta número 8 y 9. Según Hebreos 7, 23 al 27, ¿qué enorme diferencia hay entre los sumos sacerdotes de Israel y el gran sumo sacerdote, Jesucristo? La gran diferencia radica en que los sumos sacerdotes de Israel eran imperfectos y debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Mientras que Jesucristo, el gran sumo sacerdote, es perfecto, incontaminado, y no necesitó ofrecer sacrificios diarios. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Los altares y los sacrificios.
Veamos la pregunta, número 10. ¿Qué representaron los sacrificios que se ofrecían en el altar de cobre? Los sacrificios en el altar de cobre en el tabernáculo representaban la sombra de los sacrificios que limpiarán completamente los pecados de la humanidad. Sin embargo, estos sacrificios de animales no podían lograr el perdón completo, y fueron simbólicos hasta la llegada del sacrificio perfecto de Jesús. Veamos la pregunta, número 11. ¿En qué altar se ofreció Jesús como sacrificio? Jesús ofreció como sacrificio en el altar de la voluntad de Dios, representando la obediencia perfecta a la voluntad divina. Este sacrificio, mencionado en Hebreos 10, 5 al 7 y 10, fue único y eterno, ofreciendo perdón permanente para aquellos que tienen fe en él. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. El Santo y el Santísimo. Veamos la pregunta, número 12. ¿Quién podía entrar en cada sección del tabernáculo? Solo los sacerdotes ungidos podían entrar en el Santo del tabernáculo, mientras que solo el sumo sacerdote tenía acceso al Santísimo, una vez al año. Veamos la pregunta, número 13. ¿Qué representan el Santo y el Santísimo? En realidad, el Santo representa la relación especial de los ungidos con Dios en la tierra, mientras que el Santísimo simboliza el cielo, y la cortina que separa a ambos representa el cuerpo humano de Jesús. Veamos la pregunta, número 14. Según Hebreos 9, 12, 24 al 26, ¿por qué es superior el templo espiritual de Jehová? El templo espiritual de Jehová es superior porque Jesús, como sumo sacerdote, entró en el mismísimo cielo, presentando su vida perfecta para eliminar el pecado de manera permanente. La perfección del sacrificio de Jesús supera las limitaciones de los sumos sacerdotes terrenales. Vamos a pasar al quinto subtítulo. Los patios. Veamos la pregunta, número 15. ¿Quiénes prestaban servicio en el patio del tabernáculo? En la sombra, los sacerdotes prestaban servicio en el patio del tabernáculo. Veamos la pregunta, número 16. ¿Quiénes sirven en cada uno de los patios del templo espiritual? En realidad, los cristianos ungidos que aún viven en la tierra, sirven en el patio interior del templo espiritual, mientras que la gran muchedumbre adora en el patio exterior. Vamos a pasar al sexto subtítulo. El honor de adorar a Jehová. Veamos la pregunta, número 17. ¿Qué sacrificios podemos ofrecerle a Jehová? Todos los cristianos tienen el honor de ofrecer sacrificios a Jehová, utilizando su tiempo, energías y recursos para apoyar el reino. Veamos la pregunta, número 18. Según Hebreos 10, 22 al 25, ¿qué no debemos descuidar nunca? ¿Y qué no debemos olvidar jamás? Según Hebreos 10, 22 al 25, no debemos descuidar la importancia de la oración, compartir nuestra esperanza, reunirnos con nuestros hermanos y animarnos mutuamente, especialmente al acercarse el día de Jehová. Y no debemos olvidar las enseñanzas sobre el templo espiritual y el valioso honor de adorar a nuestro gran Dios. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? Pregunta 1. ¿Por qué razones estaba preocupado Pablo por los cristianos hebreos? Es posible que fueran objeto de burlas porque no tenían un majestuoso templo donde adorar a Dios, ni un altar en el que ofrecerle sacrificios, ni tampoco sacerdotes. Algunos de ellos todavía seguían la ley de Moisés, pero Pablo les explicó que los sacrificios que establecía la ley no podían perdonar por completo los pecados, por tal razón la ley había quedado anulada. Pregunta 2. ¿Por qué es superior el templo espiritual de Jehová? El templo espiritual
se basa en el sacrificio perfecto de Jesús. Jesús, como gran sumo sacerdote, entró en el mismísimo cielo, presentando su vida perfecta para eliminar permanentemente el pecado. Esto lo hace infinitamente superior y eficaz. Pregunta 3. ¿Qué no debemos descuidar nunca, y qué no debemos olvidar jamás? Pablo menciona varios aspectos de nuestra adoración que nunca debemos descuidar. Por ejemplo, habla de la importancia de orarle a Jehová, de hablarle a otros de nuestra esperanza, de reunirnos con nuestros hermanos y de animarnos unos a otros, sobre todo al ver que el día se va acercando. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.